Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Este capítulo es del canal de TV del diario digital Conclusión. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dan la bienvenida y bueno, contarte de que vamos a tener una tarde donde vamos a estar planteando temas que están vinculados con la política, que están vinculados con el humor social, que tiene que ver con los tiempos de pandemia, que tiene que ver también con un mundo desgastado, pero también creo y entiendo de que con ciertas preocupaciones respecto de la dirigencia internacional hacia dónde nos estamos dirigiendo, o con ciertas certezas que nosotros desconocemos. De hecho, este fenómeno a nivel internacional también sabemos que está impactando fuertemente la sociedad argentina y que esto ha generado visiones encontradas, muchas de ellas, muchas veces, por la falta, si se quiere, de un inteligente mensaje de parte del gobierno nacional respecto de lo que significa este contexto de pandemia y respecto también de algunas respuestas que esperaba la población en materia económica. Claro que uno puede decir, bueno, sí, es difícil para todos, sí es cierto, pero también es cierto que esto genera un desgaste. Así que en este marco del desgaste se empiezan a dar especulaciones de orden político y para ello vamos a estar hablando con Gretel Ledo, quien es analista, politóloga y abogada, así que socióloga además. Así que con esta breve introducción te damos la bienvenida, Gretel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Aldo, gracias por la invitación. Por favor, vos sabés que nos preguntábamos acerca de que, bueno, hay distintas formas de mirar la realidad argentina o la realidad nacional o regional, porque Argentina no solo es la capital federal. Sin embargo, hay sensaciones que son comunes a todos los habitantes de la República. ¿Cómo estás analizando este desgaste social y, por otro lado, estas fricciones políticas que crecen en paralelo a esta situación? Bueno, como bien estabas mencionando, Aldo, es un escenario complejo donde hay un desgaste social un poco potencializado por la ausencia de diálogo en el seno de la dirigencia política. En estos días vimos cómo se judicializó de alguna manera una medida incoada desde, digamos, de alguna manera impulsada desde el Ejecutivo Nacional de forma inconsulta, porque bueno, recordemos que durante todo el año pasado se vino llevando esta emergencia en un plano de diálogo. Y de alguna que otra manera la sociedad iba acatando, teniendo en cuenta que tanto la oposición, que hoy está, gobernando lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el oficialismo, con todo el plano nacional y con un acuerdo en las provincias, de alguna manera llegaban a una especie de consenso sobre cuáles son las herramientas o estrategias para ir piloteando esta emergencia. Esto tuvo un stop. El stop se dio a partir, justamente ahora es el detonante, fueron las clases presenciales sí o presenciales no, a partir de la cual se judicializa una medida que la antesala es la ausencia de diálogo, o por lo menos la ausencia de, un acuerdo pacífico de no notificar de manera inconsulta, porque eso es lo que sucedió. Acá también se critica al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, pero recordemos que tampoco de parte del Ejecutivo, se llegó a una instancia donde de alguna manera se haya consensuado cuáles son las medidas a tomar en este marco de la segunda ola, tan, mentada la segunda ola, ¿no? Sí. Con lo cual, creo que en este escenario de desgaste dirigencial, de desgaste político, ya automáticamente cuál es la temperatura que se puede llegar a medir en el plano social, porque acá lo que a nosotros nos atañe de alguna manera la gran preocupación es cómo reacciona la ciudadanía. Aldo, en un contexto en que ya venimos en una caída estrepitosa de indicadores, fíjense las últimas estadísticas del INDEC, donde se está midiendo a pique todos los indicadores de actividad económica, el sector productivo, cuáles son los sectores más golpeados. Recordemos los sectores de mayor baja, restaurantes y hoteles, 39,1% de caída, ¿no?, de actividad. Son los sectores más golpeados. Entonces, decirle hoy a un comerciante que hay que volver a cerrar la persiana, ¿no?, y volver a un contexto de fase 1, igual que el año pasado, y volver a un contexto de virtualidad en las aulas cuando los resultados no son felices, ¿no?, en el avance de la enseñanza, donde hay mucha brecha digital, no hay una igualdad respecto al acceso a Internet, cómo responden los padres, a veces forzados a estar presentes cuando tienen que trabajar y tienen que hacer de docentes y de padres al mismo tiempo. O sea,
hay un contexto donde Argentina no puede replicar el escenario del año pasado, ni menos, obviamente, y eso lo entiende Larreta, en un año electoral, ¿no? Claro, ahora, fuera de esta situación que es de carácter puntual y es muy reciente, ¿qué ves vos que ha resentido la vinculación entre la sociedad civil o la comunidad, como quieras denominarle, que no es lo mismo, y las vinculaciones entre los dos sectores antagónicos actualmente, oficialismo y oposición? Si vos notás que van en paralelo los humores sociales a partir de las peleas y las disputas. Bueno, es interesante el punto que estás mencionando, Aldo, y yo creo que esto se sintetiza en una ausencia de confianza, ¿no? Una confianza porosa. Creo que esto está profundizando la confianza hacia la cosa pública, hacia la administración pública, sea local, sea nacional y sea también provincial. Entonces, la ciudadanía está de alguna manera siendo parte, avisorando una riña que se está dando en un escenario, vuelvo a decir, no menor, porque es un año electoral. O sea, este es un año clave para el gobierno, porque estamos hablando de las elecciones de medio término, donde lo que se está poniendo en tela de juicio, en realidad, es un voto de confianza o voto de censura para el 23, ¿me explico? Sí, o sea, claro. El armado que se está tejiendo acá, Aldo, nosotros estamos hablando del humor social, nosotros hablamos de la emergencia, pero ellos están hablando de otra cosa. Sí, claro. O sea, los políticos están armando otra agenda. Esa otra agenda, la ciudadanía también entró en una instancia de hastío, en una instancia de falta justamente de creencia hacia una dirigencia que hoy por hoy no está logrando materializar el alcance de un bienestar, ¿no? Porque un poco lo decían los ministros que están llevando a cabo la cartera del tema de salud. Los derechos individuales, el otro día decía Alicia Kirchner, fíjense cómo fue bien clara en esto, ella dijo, los derechos individuales tienen límites cuando se afecta el derecho colectivo. O sea, ahí está claro que hay una tesitura bien tomada, donde hay mucha parte de la ciudadanía que no la comparte y hay otros tantos que por supuesto la defienden. Entonces, esa división donde se está colocando una vez más a la salud, ya no abrazándola como un derecho colectivo y que todos tenemos que cuidarnos, sino en realidad se está haciendo un uso político de esta emergencia. Hay un uso político y la gente se está percatando. Y vos me preguntarás por qué, Aldo. Yo te voy a decir, el año pasado Horacio Rodríguez Larreta se sentó al lado del presidente de la Nación y todos consensuaban una misma salida, ¿sí? Sí. O sea que tanto en Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como provincia, y de hecho, quiero que recordemos, Aldo, fue lo que ocasionó la ruptura y la gran división y la fragilidad en el seno de lo que era Juntos por el Cambio, porque decían que Horacio Rodríguez Larreta estaba acercándose al oficialismo y de alguna manera había perdido la naturaleza del voto duro porteño, bueno, de lo que es el voto del PRO, ¿no? Sí. Ahora, en este escenario, donde también hay una ruptura dentro de Juntos por el Cambio, recordemos hacia dónde está tirando María Eugenia Vidal, hacia dónde está tirando Larreta, hacia dónde por otro lado tenemos a Mauricio Macri, qué lugar juega Patricia Bullrich, o sea, hay realmente un tablero que se está moviendo constantemente, las piezas ni siquiera están de manera uniforme porque se están disputando espacios de poder en el seno de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué hace Horacio Rodríguez Larreta? Automáticamente se despega de algo que el año pasado mantenía en una postura uniforme con el oficialismo. Ahí sí estamos hablando del uso político de la pandemia, porque si vos sos dirigente y sos coherente, y estamos hablando, según se dice, la segunda ola, seamos coherentes, entonces mantengamos un escenario de coherencia respecto al año pasado, si se dice que va a venir peor. ¿Me explico? Sí, Eso estoy hablando del punto de vista del relato. Ahora, detrás de todo esto, encontramos también gran parte de la ciudadanía despechada. ¿Y por qué despechada? Hay un despecho del voto duro de la oposición hacia Juntos por el Cambio, por supuesto, que cuando llegó el momento no se sintieron representados. Recordemos que hasta el año pasado hubo un sinnúmero de marchas y manifestaciones en la vía pública diciendo, queremos gozar de nuestros derechos individuales, queremos volver al trabajo, volver a las escuelas, bueno, una serie de pedidos, ¿no? A la libertad, se pedía la libertad, puntualmente la libertad. Muy bien. A todo eso empezaron a aparecer, digamos, banderitas de la oposición apropiándose de marchas que eran realmente espontáneas de parte de la ciudadanía. De hecho, gran parte de los manifestantes decían, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos ciudadanos de a pie que queremos trabajar y queremos, digamos, acompañar esta situación delicada, pero con una salida que de alguna manera no termine acorsetando el bolsillo de la gente. Porque acá se está hablando de la salud.
Y la pregunta es qué pasa cuando tenemos salud pero no hay economía. Y si no hay economía y no hay prosperidad económica, la gente muere por inanición, ¿me explico? O sea, es otra manera también de hablar de un escenario de crisis, Aldo. Sí. Entonces, en esa situación es donde tampoco hay una oferta electoral hoy clara que se haga eco, digamos, de una independencia que no sea proselitista, porque no hay una independencia proselitista, hay una situación de agiotismo, de especulación y de montaje escénico, donde también juega su rol el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está jugando su papel. ¿Me explico? En ese sentido, por ahí el oficialismo te diría que es más coherente, porque viene profundizando una medida que la viene llevando desde el año pasado. Sí, después, claro, que quieran poner las carnes en el asador y pierdan el voto, porque la verdad que esto no es sostenible. O sea, las medidas, vuelvo a repetir, las medidas del año pasado no son sostenibles para este año, en un escenario donde los indicadores dan unos niveles de pobreza y de indigencia que ya no se pueden resolver con que el derecho colectivo va por encima del derecho individual, ¿no? Está poniéndose en tela de juicio otra cuestión que tiene que ver con la sustentabilidad de la propia vida humana, ¿no? Sí, claro. Ahora, dos cosas respecto de esto, porque, a ver, hay calificaciones dentro del marco del derecho que nos hablan de aquello que es público y notorio. Esto es una evidencia porque uno lo puede palpar a partir de lo que empieza a observar en distintos canales de televisión, radios, medios escritos, y nos vamos dando cuenta de que hay una situación que existe. Por el otro lado, es decir, cuando se anuncia el colapso, ¿no? Y por el otro lado, te quería preguntar, Gretel, porque hay quienes empezaron caracterizando la pandemia respecto de este encorsetamiento que ofrece o que termina siendo una consecuencia de una medida inicial que tenía que ver con el aislamiento, que opera de una forma en la cual cuando la toma un analista, unos dicen: estamos frente a un dilema, o esto otro. Ninguna de las dos opciones es la que queremos, y ante estas dos opciones tampoco hay una respuesta categórica. Y después están aquellos que dicen, o lo miramos como opción, o sea, esto podría tener una suerte de, ¿cómo se llama? Validez taxativa, ¿cómo te puedo decir? Cae por la fuerza material que tiene, porque vemos qué pasa, pero también hay una alternativa, y esa alternativa es esta otra. Ahora, no muchos delinean esa alternativa, entonces uno queda en un estado de incertidumbre, a la espera de que alguien diga, esto en estos términos puede ser distinto, la pandemia y su tratamiento, y esto, la economía, en estos términos, puede ser distinto. ¿Qué ves vos de todo esto? ¿Qué ves vos de todo esto? Es complejo, a ver, te voy a explicar por qué, Aldo, porque en realidad nos estamos metiendo en un campo vinculado a la salud y bueno, claro, obviamente yo no soy médica, creo que vos tampoco, ninguno de los dos somos profesionales de la salud. Lo que sí te puedo decir en términos generales, que bueno, es de público conocimiento, que es importante trabajar en un plano de una campaña tendiente a difundir ideas para el fortalecimiento del sistema inmunitario, ¿no? Esto es importante, digamos, fortalecer el sistema de inmunidad, digamos, que uno puede desarrollar, claro, para cualquier tipo, digamos, de situación virósica que se plantee, porque, a ver, las cifras en realidad, si uno tiene que cotejar con cualquier tipo de gripe o cualquier tipo, digamos, de cifras que hoy por hoy hablen, por supuesto, de la presencia de un sistema vacunatorio sólido, de una vacunación masiva, si se quiere, para poder hacer frente a algo que en realidad está en constante cambio, porque los médicos hablan de cepas constantes, de, digamos, de una transformación, de una repotenciación, y nunca una vacuna, eso quiero decir, nunca una vacuna en realidad va a ser la puerta de salida, es como una especie de puerta giratoria, porque hasta dónde una vacuna va a realmente garantizar que se va a poder erradicar de manera taxativa ese virus, esa situación, ¿me explico? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de una evolución, de un plano donde pareciera que no hay una luz en el fondo del túnel, porque hay muchos, incluso analistas, que te están hablando que esto se va a terminar para fines del año 22, otros hablan del año 23, o sea, esto realmente genera un desasosiego y una ausencia, digamos, de creer ya no, ni siquiera en el sistema político, ¿no? Estamos hablando de una crisis de confianza importante y imagínate todo lo que es el sistema productivo, que hoy por hoy no puede llegar a reactivarse. Claro. Entonces, en este plano, hablar con que todo empiece y termine en una vacuna es una falacia, y también ahí, vuelvo a decir, el uso político de esta pandemia. Entonces, hay que empezar a trazar vías paralelas
para que no termine en una situación totalmente fagocitada la salud económica de todo lo que es el plano de desarrollo de un país. Porque si creemos que todo empieza y termina en una vacuna, estamos equivocados. Nos vamos a dar cuenta que por más que esté toda absolutamente la población vacunada, el día que nos percatemos va a salir una nueva cepa, una nueva ramificación, vamos a necesitar una nueva dosis, y a todo esto va a estar toda la industria nacional fundida, los comercios, el sistema educativo totalmente en una situación, digamos, de indicadores que hoy hacen agua por donde se los mire, ¿no? Porque estamos hablando de la calidad educativa de nuestros niños. Entonces ahí es donde digo, hay que trabajar en un plano inteligente, que quizás hoy el gobierno nacional no lo está haciendo, porque el único foco está colocado en cómo hacemos para contener un escenario que ni siquiera es atacar, es contener, porque Argentina no tiene hoy la infraestructura. Se hizo estos días una transmisión vía digital, donde se tomó la palabra a cada uno de los gobernantes, que estuvo presente el presidente de la Nación, y pasaron revista de las nuevas inauguraciones de hospitales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en San Juan? ¿Qué es lo que está pasando con hospitales también en todo lo que es Patagonia? En todos los hospitales, agradeciéndole las medidas que se están tomando de inversión en infraestructura en materia sanitaria. Sí. Pero también en paralelo a todo eso hay que trabajar en un plano de fortalecer las economías regionales, porque vuelvo a decir, no se sale de esto refrenando y ralentizando y congelando el sistema productivo, porque si no, ojo, ¿sabés cómo vamos a terminar, Aldo? Con niveles de pauperización tan profunda que ya ni siquiera nos es suficiente los pocos desembolsos que quieren para empezar a utilizar ese dinero que ya estaba aprobado de parte del FMI, porque ahí tenemos todavía una batalla por librar que ya nos dejó una herencia pesada a la gestión anterior. Entonces sí, vamos a terminar endeudados, con un mayor nivel de endeudamiento, porque está paralizada la actividad económica. Entonces, cuando se cierra la economía, que tiene que ver, digamos, con el, digamos, la nafta suficiente como para poder reactivar todo un motor, es muy difícil plantear todo desde el campo de la salud. Porque, ¿qué pasa con, vuelvo a decir, el bolsillo de la gente? Y esto, en estas elecciones, va a pesar. En estas elecciones va a pesar, y eso lo tiene que saber el gobierno. Y ni siquiera es suficiente con el paliativo de los IFE. Porque ahora se están lanzando los nuevos IFE, cómo hacemos para seguir apoyando los sectores, pero ¿a costa de qué? ¿Me explico? Acá hay que hacer un planteo que sea un escenario que contemple el tema económico, el tema educativo, el tema de la salud, por supuesto, y por sobre todas las cosas el diálogo, que haya un acuerdo donde sean partícipes los intendentes, sean partícipes los gobernadores, y no que el presidente de la nación esté tomando decisiones puertas adentro, porque si no se llegan a judicializar situaciones donde la ciudadanía, vuelvo a decir, la mira hacia afuera y hay una situación inconsulta de manera permanente, ¿no? Esto creo que también hay que someterlo, incluso te diría, a referéndum público. O sea, habría que también preguntarle a la gente, ya ni siquiera esto del Parlamento, estoy hablando de la ciudadanía, que realmente se haga eco el ciudadano sobre cómo enfrentar esta situación, porque un año más, tal cual, al escenario anterior, creo que no va a ser sostenible y la gente ya no lo va a tolerar. Esa es la situación. El nivel de tolerancia social hoy es mínimo, prácticamente mínimo. Perfecto, es prácticamente casi una, yo no digo que acá haya determinismos, ¿no? Pero sí también creo que por allí algún médico preguntará, ¿y cómo hacemos? Claro que ante una Argentina diezmada, tratar de entender de que se le puede dar respuesta con recursos que no se tienen va a ser un poco imposible, y con estas políticas tampoco alcanza. Parece ser que en 30 segundos, una breve síntesis de parte tuya respecto de esta mirada, ¿cómo ves la salida? Y después sí, desde acá te invitamos a que la semana que viene recorramos algunos otros andariveles que tienen que ver un poco más con la política focalizada allí en lo que es el corazón político, digamos, de la República Argentina, la capital federal, y con una mirada, si se quiere, un poco también de lo que es las economías regionales, qué es lo que está pasando respecto de las consideraciones del Poder Central en el sentido de darle cabida a los proyectos que tienen que ver con todo un país, no solo una provincia o una ciudad. Tu síntesis de 30. Sí, la síntesis de la salida. Creo que se subsume en una palabra. Argentina soberana. Se requiere el ejercicio de la soberanía política en toda su expresión, y también soberanía legal. Y también quiero hablar de la soberanía sanitaria. Hoy fíjate algo, que estamos bajando directamente todas las directrices, las recomendaciones de la OMS.
Si queremos hablar en realidad de un Ministerio de Salud independiente, no hay un Ministerio de Salud independiente, no se están trazando políticas sanitarias que sean contestes con un escenario netamente nacional, netamente justamente, local, ¿no? Sí. Y ya hemos tenido experiencias fallidas de lo que implica la internacionalización de agendas foráneas, ¿no? Ya lo vimos en el Consenso de Washington con reformas estructurales y ahora está sucediendo acá en el plano sanitario. A veces no, diría en la mayoría de las ocasiones, no aplica que determinadas fórmulas que tuvieron o no escenarios exitosos afuera vayan a tener el mismo resultado y el mismo impacto puertas adentro de un país. Y hoy Argentina está importando recetas de afuera. O sea, no podemos importar literalmente una directriz de la OMS en términos sanitarios cuando hay otro tipo de emergencias que también hoy están desangrando la nación, que están vinculados al tema económico. Argentina hoy está en una situación de atraso y de endeudamiento, de riesgo país, que ya ni siquiera tenemos acceso a los mercados internacionales para aplicar a líneas de crédito, financiamiento. Eso es lo que realmente hoy le urge. Hoy si vos podés preguntar a la ciudadanía qué es lo que más le preocupa, y realmente le preocupa la economía, le preocupa que no se llega, no tiene, digamos, el sustento necesario para entender cuánto vale su dinero, cuánto vale su salario, porque hoy el salario ya perdió capacidad adquisitiva con los niveles de inflación impresionantes, estrepitosos que están sucediendo. Entonces, en este atraso también a nivel de paritarias, a nivel de acuerdo también, siempre los salarios van por detrás de esta realidad. Es muy chocante hablar de volver a fase 1 y de replicar un escenario del año pasado cuando le dejó en tela de juicio un atraso en el sistema productivo impresionante. Entonces, Argentina, esos son los debates que se debe. Entonces, puntualmente, la palabra es soberanía. Tenemos que tener agendas que defiendan el interés nacional separados de realidades externas, que hoy por hoy no necesariamente la importación a puerta cerrada de una receta hace que tenga un resultado feliz en un territorio nacional que hoy por hoy pareciera que no es soberano. Perfecto, bueno, yo desde ya te quiero agradecer tu tiempo, me quedo con esa idea. Este tema de la idea de soberanía es prácticamente la fundación de la argentinidad, es la palabra, y por allí algunos hablaban de libertad y otros de independencia. Bueno, hay quien se queda con la sala azul y otros con la sala celeste. Los de la sala celeste no son tan soberanos, en cambio los de la sala azul o de la bandera con franjas azules son los independentistas. Me quedo con eso y te invito la semana próxima a poder charlar este y otros temas, ya que creo que quedan dos cuestiones muy puntuales: institucionalidad y también derecho, ¿no? Porque hay condicionalidades allí. Entonces, bueno, Gretel, gracias por tu tiempo, nos estamos yendo y estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación, Aldo, muchas gracias. Por favor, ha sido un gusto. Nuestro saludo a Belén. Hablábamos con la licenciada, abogada, socióloga y politóloga Gretel Ledo, quienes nos estaba prestando una mirada sobre qué es lo que está pasando en el orden social y político, cómo se interactúa o cómo las actitudes o conductas políticas por allí van generando una situación o un estado de zozobra en la población, cuando no cierto grado de desengaño, y a veces también, por qué no decirlo, angustias que por allí quedan en el camino cuando no se pueden ver horizontes claros. Así que bueno, vamos a ir profundizando todo esto, pero bueno, se nos fue el tiempo. El capítulo se terminó aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión.